Basta de historias. La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Andrés Oppenheimer decía Gates, a Latinoamérica le falta una dosis de humildad para darse cuenta cuál es la verdadera posición de sus grandes universidades y centros de investigación en el contexto mundial. Todos los países deben empezar con humildad. Lo que más asusta de China es su nivel de humildad. Los gobiernos latinoamericanos no solo alardean sobre sus logros en el campo académico y científico, sino que la gente parece convencida de la competitividad de sus universidades. Las grandes universidades latinoamericanas están blindadas contra la rendición de cuentas a sus sociedades gracias a la autonomía institucional de que gozan. Son las vacas sagradas de América Latina. Las universidades no son tan buenas como deberían ser, pero son mejores que hace 10 años. La manera de despegar es sintiendo que estás quedándote atrás. El peligro es que, si la gente está satisfecha, no existe la exigencia social de mejorar los estándares educativos. En Latinoamérica las universidades están repletas de estudiantes que cursan carreras humanísticas que están totalmente divorciadas de la economía del conocimiento. Hay demasiados estudiantes en Derecho, Psicología, Sociología, Filosofía e Historia y pocos estudiando Ciencias e Ingeniería. Actualmente el 57% de los estudiantes de la región cursan carreras de ciencias sociales, mientras que apenas el 16% cursan carreras de ingeniería y tecnología. En China todos los años ingresan en las universidades casi 1.242.000 estudiantes de ingeniería contra 16.300 de historia y 1.520 de filosofía. Mientras los asiáticos están guiados por el pragmatismo y obsesionados con el futuro, los latinoamericanos estamos guiados por la ideología y obsesionados con el pasado. La obsesión de los asiáticos está en cómo volverse más competitivos, ganar posiciones en la economía mundial, reducir la pobreza y elevar el nivel de vida de sus poblaciones. En América Latina está ocurriendo exactamente lo contrario, se vive aún con la idea de que los vivos están guiados por los muertos. Solo el 2% de la inversión mundial en investigación y desarrollo tiene lugar en los países latinoamericanos y caribeños. Comparativamente, el 28% de la inversión tiene lugar en los países asiáticos, 30% en Europa y 39% en Estados Unidos. De ese 2%, en Brasil se invierte el 62% de todo el gasto regional. En México 13%, Argentina 12% y Chile 4%. Uno de los principales motivos del rezago latinoamericano es que la mayor parte de la investigación se hace en el ámbito académico estatal, y está divorciada de las necesidades del mercado. El porcentaje del sector privado en la investigación en Corea del Sur es del 74%, en Estados Unidos 64%, en la China comunista 60%. En Argentina es apenas el 26%, en Brasil 41%, en Chile 29%, en México 30%, Colombia 47% y Venezuela 10%. China invierte el equivalente al 1,4% de su PIB en investigación y desarrollo. No es que falte pobreza, pues todavía hay más de 800 millones de pobres. Sin embargo, ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas. El apoyo gubernamental y privado, la protección de la propiedad intelectual, el capital de riesgo, etc. son importantes para que los países puedan incentivar la innovación. Pero la clave de todo es la educación, la calidad de la educación. De otra manera, ¿cómo se explica que Estados Unidos, con todas sus desventajas en materia de altos costos de defensa, legales y de salud, haya tenido tanto éxito? Se debe a la educación secundaria y universitaria. Ese es el secreto. Joseph Stiglitz dijo: el mundo se ha vuelto más competitivo, porque la torta de la economía mundial se ha reducido, y los países se están disputando ferozmente sus cuotas de mercado en el exterior. Hace 100 años pasamos de la agricultura a la manufactura, y la Gran Depresión de 1930 es vista como el punto de demarcación. Ahora nos estamos moviendo de la manufactura a una economía de servicios. Y eso significa que los países deben prepararse, tener los conocimientos y habilidades para competir en un mercado global. Apenas 27% de los jóvenes en América Latina están en la universidad y otras instituciones de educación terciaria, comparado con 69% en los países industrializados. Solo el 20% de los jóvenes brasileños, 24% mexicanos, 25% colombianos, 31% de los peruanos, 40% de los venezolanos, 42% de los chilenos y 60% de los argentinos se inscriben. ¿Por qué tan pocos llegan a la universidad?
Por la mala calidad de la educación primaria y secundaria. La economía del conocimiento requiere que los países tengan poblaciones con por lo menos 12 años de educación formal para darles las herramientas con que competir en la economía global. En Latinoamérica el promedio de escolaridad es apenas de 6 años. El 20% de las escuelas latinoamericanas carecen de agua potable, el 33% no tienen baños suficientes y el 63% no tiene sala de computación. En los exámenes internacionales los latinoamericanos quedan en los últimos puestos. En el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA, un test estandarizado que mide a los estudiantes de 15 años en matemáticas, lenguaje y ciencias, los latinoamericanos tienen los promedios más bajos. De hecho, muy pocos países de Latinoamérica participan en estos test. Más horas de estudio. Los niños asiáticos estudian más porque tienen menos vacaciones. En Japón el año escolar tiene 243 días, 220 en Corea del Sur, 216 en Israel, 200 en Holanda, 200 en Tailandia y 180 en Estados Unidos. En los países latinoamericanos el año escolar suelen ser de 160 días. Aunque las escuelas funcionen, el problema por el que los niños se están quedando es por insuficiente tiempo de escolaridad. Además de estudiar más días por año, los asiáticos estudian más horas por día. Millones de niños chinos están estudiando 12, 13 y hasta 14 horas. Muchos van a las tutorías adicionales porque quieren mejorar sus notas y así poder aspirar a entrar a una mejor escuela secundaria o universidad. Generalmente van a la escuela entre las 7:30 am y las 3:30 pm, luego tienen clases especiales hasta las 4:40 o 5:00 pm y posteriormente van a centros de tutoría privados. Es un error creer que todos los problemas de la sociedad se resuelven con crecimiento económico. El crecimiento no resuelve la pobreza la resuelve la educación. En Latinoamérica se tiene la costumbre, que no existe en los países desarrollados, de hacer repetir el grado a los alumnos con bajo rendimiento. Cuando la educación no funciona, los principales beneficiarios del crecimiento económico son los trabajadores calificados, y la desigualdad crece. Ha llegado la hora de crear un PIB educativo, o un PEP, y ponerlo en el mismo rango que el PIB. Lo mejor que le pudo haber pasado a Estados Unidos fue pensar que Japón los haría trizas. Finlandia, los campeones del mundo. Hasta hace pocas décadas vivía de la agricultura y de la exportación de materias primas. 3 millones de habitantes. Era el más pobre del norte de Europa. Ahora figura en los primeros lugares de ranking de competitividad internacional. Está además en el primer puesto de los países más democráticos del mundo, es el país menos corrupto y ocupa el primer lugar en los resultados de los exámenes PISA. La clave del éxito finlandés está en la educación, lo cual probablemente se remonta a un edicto del arzobispo luterano Gethelius en el siglo XVII que decía que ningún hombre que no supiera leer podría casarse. Los finlandeses tienen un ingreso per cápita similar al de los ingleses, franceses y alemanes. Tienen un promedio de 7 semanas de vacaciones por año, servicios de salud y un excelente sistema educativo, desde el jardín hasta la universidad gratuitos. La clave son los maestros. En cada clase hay una maestra titular, una maestra asistente y una tercera maestra esperando en un cuarto contiguo, que se encarga de dar clases particulares gratuitas a los alumnos que tienen dificultades. En promedio un maestro por cada 12 alumnos. Cada vez es más popular la profesión de maestro. Antes todos querían ser ejecutivos, hoy todos quieren ser maestros. El motivo es que las maestras, el 75% son mujeres. Tienen sueldos relativamente buenos, vacaciones de 2 meses y medio y horarios relativamente flexibles, enseñan 5 horas al día. Se trata de una profesión con estatus social cada vez más elevado. Igualmente estas maestras tienen estudios especiales de posgrados y maestrías y gran experiencia. Otro secreto del buen desempeño de la escuela primaria es Wilma, un programa de computación por el cual las maestras finlandesas están en contacto continuo por computador con los padres de los alumnos, y juntos siguen semanalmente sus pasos. El que no obtiene un promedio de 7,5 en el séptimo, octavo y noveno grados no pasa a secundaria, y debe ir a una escuela vocacional donde estudian profesiones como plomería, técnica de belleza o mozo de restaurante. La universidad en Helsinki. En la primera década del siglo XXI tenía 38.000 estudiantes, estudios gratuitos y recibían del gobierno ayuda para pagar sus gastos de alojamiento y comida. Los salarios de los profesores universitarios se fijan por méritos, pero en general oscilan en los 5.700 euros mensuales.
Ahora tienen una tendencia a dictar cada vez más clases en inglés. Universidad de la Innovación se creó en 2009. Tiene como base la fusión de las 3 facultades más prestigiosas en tecnología, administración y bellas artes. Esta no es del Estado, sino privada con una inyección de $1.000 millones del gobierno, lo que le permitirá crear empresas privadas, tomar préstamos bancarios, lanzar productos al mercado, etc. Tendrá mayor participación de la industria privada, tanto en la formulación de carreras como en el contenido de las mismas. Su meta es la investigación, la educación y el apoyo a la industria. Su finalidad es integrar la ingeniería y la administración con las artes, para lograr que los alumnos estén mejor equipados para generar mejores productos. Finlandia aumentó su presupuesto en investigación para llegar al 3,5% de su PIB en 2008. Para impulsar la innovación, el gobierno finlandés tiene 3 instituciones: la Agencia Nacional de Tecnología, conocida como Tekes, la cual actúa como asesor e inversor de riesgo, financia los proyectos de nuevos productos viables, y busca apoyo en universidades a través de contactos en el exterior, aunque más del 30% de los proyectos financiados por Tekes fracasan. Finlandia se desarrolló con base en la madera, pero en las últimas décadas dio un salto espectacular hacia la investigación y el desarrollo de nuevos productos, y se convirtió en una potencia mundial en innovación. Pasó de producir madera a hacer muebles, de esto a diseñarlos y después a diseñar teléfonos celulares, para finalmente fabricarlos y convertirse en el mayor productor mundial de telefonía celular. Nokia nació en 1869 como una empresa maderera. El gran salto de la empresa se produjo en 1991 cuando Nokia, junto con Alcatel y AEG, desarrollaron la tecnología de transmisión digital de voz por telefonía móvil. La clave de su éxito fue su inversión en innovación y las relaciones con universidades finlandesas en proyectos innovadores en la investigación de productos con potencial comercial internacional. Singapur hay una obsesión nacional por la educación. Su billete de $2 muestra la imagen de un grupo de estudiantes, con libros sobre la mesa, escuchando a su profesor. Hay bibliotecas en las tiendas comerciales, escuelas de tutorías privadas en todas partes, donde los padres llevan a sus hijos después de las horas de clase para mejorar su rendimiento. Hace 4 décadas Gran Bretaña se desprendió de Singapur, un pequeño país que actualmente tiene 4,6 millones de habitantes y que era tan pobre y falto de recursos naturales que ninguna otra nación quiso hacerse cargo de ellos. No le quedó más remedio que declarar su independencia en 1965. Su Producto Bruto al momento de independizarse era menos de la mitad del de Argentina y similar al de México y Jamaica. Hoy, gracias a mejorar el nivel de su sistema educativo, tiene un ingreso per cápita de $52.000 por año, el 9º más alto del mundo, mientras que Argentina ocupa el puesto 81, México el 82 y Jamaica el 123. Sus empresas de ingeniería y arquitectura están en todo el mundo. Tienen grandes adelantos tecnológicos como estacionamientos para automóviles con letreros luminosos que informan a cada segundo cuántos lugares vacíos quedan y cuáles son los disponibles más cercanos. Los taxis tienen máquinas para aceptar pagos con tarjetas de crédito. En muchos edificios hay ascensores inteligentes que indican qué ascensor tomar de acuerdo al piso que se necesita para así evitar tumultos y ahorrar energía, etc. Hoy en día todos los jóvenes entran en algún tipo de institución de educación superior, técnica o vocacional, y Singapur ocupa el primer puesto en ciencias en los exámenes internacionales. Como Singapur tiene que importar todo lo que consume, incluso el agua, porque no tiene recursos naturales, se reinventó como una economía postindustrial, atrayendo empresas financieras, farmacéuticas, de biotecnología, ingeniería y arquitectura, para comenzar a exportar servicios de alta tecnología, en especial a Estados Unidos y China. Hoy tienen exportaciones anuales de $235.000 millones, mucho más que países con poblaciones mayores y repletos de recursos naturales como Brasil con $200.000 millones, Venezuela $103.000 millones y Chile con $69.000 millones. El primer paso fue la adopción del inglés como idioma oficial del país y ahora todas las escuelas son bilingües usando el inglés como primera lengua y las lenguas maternas de los estudiantes como segundo idioma. Pues consideraron que el inglés es el idioma del comercio mundial y del Internet. El segundo secreto fue la internacionalización de la educación, que alienta a la población a que viaje al exterior y tenga contacto con otros países desde la escuela primaria, lo cual ha llevado a que Singapur haya sido clasificado como el país más globalizado, con una economía abierta y una población multilingüe.
La política es que las escuelas primarias deben lograr que por lo menos un tercio de sus alumnos hayan realizado por lo menos una excursión guiada al extranjero, y que el porcentaje llegue a 40% en la escuela secundaria, y a 50% en la universidad. En la mayoría de los casos son los padres los que pagan, pero quienes no pueden hacerlo reciben subsidios. Además, Singapur beca a miles de estudiantes extranjeros, especialmente de China, para que estudien en el país, e invitó a las mejores universidades del mundo a instalarse en el país, ya sea por sí mismas o en sociedad con universidades locales. Los exámenes son rigurosos. Según el puntaje que obtengan al finalizar primaria, los niños pueden acceder a una escuela secundaria de mayor o menor nivel académico. Argumentan que países que habían disminuido su cantidad de exámenes para no traumatizar a los niños estaban dando marcha atrás y volviendo al sistema de exámenes. Todos los niños son clasificados en una lista al final del año, del primero al último de la clase. El salario inicial de una maestra en Singapur es de unos $2.000 mensuales, además de un bono por mérito anual entre los $3.000 y los $5.000. El equivalente a lo que gana un joven ingeniero. La corrupción y el favoritismo en el país son mínimos. Los funcionarios del gobierno tienen muy buenos salarios para evitar que sean tentados por la corrupción. No cualquiera puede ser maestro en Singapur. Hay que estar entre el 30% que saca las mejores notas al salir de la universidad. Los maestros son evaluados todos los años y según su desempeño reciben los bonos anuales, quedan estancados o son despedidos. Tras terminar la escuela secundaria y rendir su examen de egreso, un 30% entra en la universidad, un 40% a los institutos politécnicos, un 25% a los institutos de educación técnica, que son escuelas vocacionales, y el 5% abandona sus estudios e ingresa directamente al mercado laboral. Los institutos de educación técnica son modernos edificios, dotados con los últimos avances, con centros de simulación de fábricas o talleres para más de 80 oficios, incluyendo escuelas de gastronomía, mecánica de automóviles, electricidad, asistencia de enfermería, cosmetología y peluquería. Los institutos politécnicos ofrecen carreras de 2 años con un tercer año de especialización práctica, por lo general en una empresa comercial. Sus proyectos son de la vida real creados por los profesores y alumnos para lograr patentes que puedan tener salida comercial. Desarrollan patentes con la idea de generar ingresos y entrenar a los profesores y estudiantes en el campo de la innovación. La Universidad Nacional de Singapur. 32.000 estudiantes. El 50% de sus profesores son extranjeros y casi el otro 50% son nacidos en otros países y naturalizados. Tiene 66 programas con universidades extranjeras. El 50% de los estudiantes realizan parte de sus estudios o por lo menos visitas académicas en el extranjero. Tiene muchos más estudiantes de ingeniería y de ciencias que de derecho o ciencias sociales. Aunque la universidad es estatal, no es gratuita. Los estudiantes deben pagar unos $5.000 anuales. Si no pueden pagar, hay desde subsidios estatales hasta préstamos blandos. Préstamos que comienzan a pagar 2 años después de su graduación y durante los próximos 20 años. Con lo que recauda de los aranceles estudiantiles, la universidad paga el 25% de sus costos operacionales. La Agencia de Innovación 800 patentes registradas. Conocida como ASTAR, esta agencia depende del Ministerio de Comercio e Industria, lo cual asegura que se concentre en proyectos de alto rendimiento comercial. Cuando en México se hace mucha investigación básica, que muchas veces no tiene una aplicación práctica, aquí, se trabaja muy de cerca con las industrias, para inventar cosas que puedan ser aplicadas a productos concretos. ¿Debería ser Singapur un ejemplo para América Latina? Probablemente no. Singapur es una dictadura de partido. No hay oposición. Sin embargo, hay algunas cosas específicas en que se podría tomar como ejemplo. ¿No sería bueno insertarse en el mundo mediante la educación bilingüe? ¿No habría que emular su red de escuelas politécnicas y vocacionales para estudiantes de bajo desempeño? ¿No sería provechoso aumentar la internacionalización estudiantil e invitar a las mejores universidades del mundo a enseñar y otorgar títulos? Y sobre todas las cosas, ¿no sería maravilloso contagiarse de la obsesión de Singapur por la educación, algo que podría ser la llave para todos estos y otros avances? India a primera vista da la impresión de que es un país increíblemente pobre, sin muestras de visible progreso. El tráfico es un caos, sus edificaciones muy viejas, se ve a miles de personas durmiendo a la intemperie, etc. Pero las primeras impresiones suelen ser engañosas.
Se ha pronosticado que India será la tercera potencia mundial en 2020, después de Estados Unidos y China. El crecimiento económico de los últimos años ha promediado un 8% anual, el doble de Latinoamérica, y el país ha sacado de la pobreza a más de 100 millones de personas en los últimos 15 años, desde que inició su apertura económica. En las últimas 2 décadas la clase media se ha cuadruplicado. Tiene una enorme población de ingenieros, técnicos y científicos sumamente preparados, que hablan inglés. La industria del software había crecido de la nada a una industria de $35.000 millones en 2008. Los 300.000 jóvenes ingenieros que se graduaban anualmente, sin contar los 84.000 que se graduaban en Estados Unidos, constituían una mano de obra calificada con la que ningún país puede competir en costos. El gobierno socialista del Partido del Congreso habla orgullosamente de la nueva India. El Ministerio de Turismo lleva la campaña "La increíble India". La India está creciendo casi tanto como China, pero sin un régimen dictatorial. Alrededor de 2015 habría una misión tripulada a la Luna. La India se está convirtiendo en el cerebro del mundo, creando no solo empresas multinacionales de servicios de informática, sino también de contabilidad, ingeniería, diagnósticos médicos de rayos X, y todo tipo de servicios. Sobre el atraso en la infraestructura, una de las diferencias entre China y la India es que los chinos han invertido fuertemente en el desarrollo de la infraestructura, mientras que la India lo está haciendo en el desarrollo humano. Si la India no tiene más rascacielos ni modernos aeropuertos, se debe a que la democracia vibrante de la India hace más difícil que el gobierno expropie tierras o desaloje gente de sus viviendas, como lo hace el régimen totalitario de China. Con una población mucho más joven que la de China. Casi un tercio tiene menos de 15 años. La India se apresta a explotar a su ventaja demográfica. Fue Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India de 1947 a 1964, quien inició la revolución tecnológica. En 1951 se creó el primer Instituto Indio de Tecnología en Kharagpur, con un plan de estudios basado en el Massachusetts Institute of Technology MIT. En los años posteriores, se crearon los Institutos Indios de Tecnología de Mumbai, vinculados a universidades tecnológicas de la ex Unión Soviética. El I de Nueva Delhi, asociados con el Imperial College de Gran Bretaña, el de Madrás, asociado con universidades alemanas, y en otras 9 ciudades, cada uno de ellos asociado a una universidad tecnológica de un país diferente. En 2009 tenía 103.000 jóvenes estudiando en universidades de Estados Unidos. Solo el 5% de la población habla inglés, pero por el tamaño del país, eso significa que el país tiene más de 50 millones de personas que hablan inglés. En Latinoamérica, en cambio, no se alienta a los jóvenes a que estudien en las mejores universidades del mundo, pues existe la preocupación por la fuga de cerebros. Hay 14.000 mexicanos con doctorados viviendo en Estados Unidos. En Bangalore hay 1.850 compañías de informática, con 5 millones de habitantes. Emplean 450.000 ingenieros, la mayoría jóvenes, que son responsables de la mayor parte de los $23.000 millones anuales que genera la India en ingresos provenientes de la informática. Un graduado de ingeniería de 21 años gana unos $3.300 al año. En EU por lo menos 50.000 al año. Las empresas de EU están contratando cada vez más servicios en la India o montando sus propias subsidiarias de prestación de servicios allí. A medida que se instalaban más empresas de servicios de computación en Bangalore, aumentaba el número de estudiantes que escogen carreras de ingeniería y tecnología. Un ingeniero gana 3 veces más que un médico. Los ingenieros están comprando automóviles, comiendo en restaurantes y produciendo un efecto económico multiplicador que alcanza a cada vez más habitantes de la ciudad. Y gracias al auge de la informática, el gobierno ha podido elevar la recaudación de impuestos y empezar a construir carreteras, escuelas y hospitales. La industria de la tecnología de la información está creciendo a un ritmo explosivo del 45% anual. ¿Cuáles son las lecciones para América Latina? Primera, la continuidad rinde sus frutos. La India ha mantenido el rumbo de sus reformas, a diferencia de los países latinoamericanos que cambian sus políticas económicas con cada nuevo gobierno. Segunda, el gradualismo rinde frutos, la India abrió su economía gradualmente, a diferencia de los latinoamericanos que privatizaron las empresas estatales de la noche a la mañana. Tercera, invertir en la educación da resultados. China en 2009, había 4 escuelas de negocios asiáticas entre las mejores 25 del mundo.
Tienen 126 escuelas de negocios autorizadas por el Ministerio de Educación para dar maestrías en administración de empresas, incluidas unas 35 escuelas de negocios de Estados Unidos y Europa, que están graduando casi 20.000 nuevos gerentes por año. China está creando una nueva élite de emprendedores. La nueva clase capitalista china será cada vez más competitiva. Después de la revolución cultural de Mao, el gobierno chino comenzó a implementar una estrategia de 3 puntas: estimular las inversiones extranjeras para atraer tecnología internacional y capital humano, estimular a que los mejores estudiantes del país hicieran sus licenciaturas y maestrías en el extranjero, e invitar a universidades extranjeras a establecerse en China. Más de 500 millones de personas fueron sacadas de la pobreza extrema en China en las últimas 3 décadas, gracias a un crecimiento económico constante cerca del 10% anual. Durante el mismo periodo, la pobreza extrema en América Latina apenas bajó del 18% al 13%. La China de hoy es el paraíso de los capitalistas. Es un capitalismo de Estado, o capitalismo sin derecho a huelga. Todos los trabajadores pueden ser despedidos sin más. Casi todo el mundo tiene que pagar su seguro médico, y los estudiantes universitarios pagan por sus estudios. En 2006, la cifra de estudiantes chinos en el exterior era de 130.000, 3 veces más que todos los países latinoamericanos. Los chinos sienten obsesión por la educación. Las familias chinas invierten la mayor parte de su dinero, y de su tiempo, en la educación de sus hijos. Los laboratorios de investigación y desarrollo de Microsoft en China pasaron de tener 500 ingenieros en 2006 a unos 3.000 en 2008, y la compañía está invirtiendo unos $100 millones anuales en ampliaciones. China tiene más de 3,5 millones de profesionales en ciencia y tecnología, y las universidades están graduando 350.000 ingenieros por año. La enorme oferta de ingenieros, y sus bajos salarios, han convertido a China en un centro de innovación irresistible para las compañías multinacionales. Corea del Sur. En 1950, Corea del Sur tenía un ingreso per cápita de $900 anuales, mientras que el de Venezuela era de $7.400, el de Argentina de 5.000, el de México 2.000, y el de Brasil 1.200. Hoy en día, Corea del Sur tiene un ingreso per cápita de $27.000 anuales, alrededor del doble que los de Venezuela, México y Argentina. Actualmente es uno de los países que produce más patentes de nuevos productos. En 2008, registró 7.500, muchísimas más que Francia 3.200, Gran Bretaña 3.100, España 300, Brasil 100, México 55 o Argentina 30. En la década del 60, cuando su economía cayó en picada, Corea decidió que para crecer necesitaba exportar, y que para exportar necesitaba producir, y que para producir necesitaba educar. Corea pasó de convertirse de un país pobre en uno de los más avanzados del mundo en pocas décadas por la inversión familiar en la educación y luego la inversión nacional en las escuelas y en los profesores. El primer destino del ingreso económico familiar es la educación de los hijos. Hoy se invierte parte muy importante del presupuesto familiar en clases particulares, viajes de estudios, viajes al extranjero, visitar a museos, etc. Muchos padres ahorran toda la vida para que sus hijos puedan estudiar el mejor inglés. Actualmente el 81% de todos los graduados en la escuela secundaria siguen estudiando en la universidad, el porcentaje más alto del mundo. Israel es el país que más invierte en educación, el 4,5% de su producto bruto. Es el país con la mayor concentración de innovación y espíritu emprendedor del mundo. Ningún país tiene más empresas tecnológicas per cápita. En este momento sus prioridades son las energías renovables, los sustitutos del petróleo, las tecnologías limpias, el manejo y purificación del agua, la nanotecnología y la investigación de células madre. La necesidad es la madre de la creatividad. Debe su espíritu emprendedor al hecho de que se encuentra en guerra permanente con sus vecinos. Israel no tiene recursos naturales. El pueblo judío representa apenas el 0,2% de la población mundial, pero tiene el 54% de los campeones mundiales de ajedrez, el 31% de los premios Nobel de Medicina y el 27% de los premios Nobel de Física. La religión judía enfatiza la lectura y el aprendizaje por encima de los ritos, y a que durante la Edad Media se prohibió a los judíos poseer tierra, lo que los obligó a ser médicos, banqueros o aprender otras profesiones que pudieran llevarse de un lugar a otro en caso de ser expulsados de los países donde vivían. Sus descendientes han debido ganarse la vida con su inteligencia.
El no tener miedo al ridículo o al fracaso, es uno de los elementos clave de una sociedad innovadora. El hecho de asumir riesgos, de no tener miedo al fracaso, es fundamental. El despegue de la innovación tecnológica en Israel se produjo en 1967, producto del embargo contra Israel adoptado por Francia, que los apadrinaba. De la noche a la mañana se quedaron sin armamentos, ni tecnología para fabricarlos. Tuvieron que crear una industria para sustituir a los Mirage. Los estudiantes israelíes entran a la universidad a los 22 años, después de cumplir sus 3 años obligatorios de servicio militar. Después del servicio militar se toman un año para viajar por el mundo como mochileros. Ya una vez en las universidades israelíes, que son en gran medida subsidiadas por el Estado, el costo de la matrícula no es tan alto, los estudiantes por la edad son más maduros y no tienen tiempo para otra cosa que no sea estudiar. El proceso de ingreso a la universidad es riguroso y muchos de los estudiantes o están a punto de casarse, o están demasiado impacientes por comenzar sus carreras profesionales como para dedicarse a actividades extracurriculares. Movimiento La Educación es Todo. Es una organización no gubernamental dedicada a revertir el deterioro de la educación pública en Israel, cuyos objetivos son: fortalecer la educación pública, elevar la profesión de docente a una de las principales prioridades del país, adoptar un currículum de estudios básicos obligatorios para todas las escuelas, presionar por la diferenciación de los presupuestos escolares según las necesidades socioeconómicas de los alumnos, empoderar a los directores de escuela, pues ellos son claves para mejorar la calidad de la educación. El movimiento tiene la suficiente fuerza como para ser una fuerza política efectiva. ¿Cuánta falta haría que cada país latinoamericano tenga su propio movimiento? La educación es todo. Chile rumbo al primer mundo. El país con la economía más globalizada de Latinoamérica, estabilidad política, Estado de Derecho y respeto a las reglas del juego son parte de la respuesta. La coalición de partidos de izquierda que gobernó durante 2 décadas hasta 2010 triplicó el presupuesto educativo, y aumentó las horas de estudio en las escuelas de 940 por año a 1200. Mientras que en 1990 la escolaridad promedio de los chilenos era de 8,7 años, en 2008 es de 11,8, la más alta en América Latina. En 2008 se creó un fondo de $6.000 millones para otorgar 6.500 becas anuales, para que estudiantes chilenos puedan hacer estudios de posgrado en Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y Australia. El nuevo fondo fue invertido en el extranjero. No se preocupan por la fuga de cerebros, no les importa que no vuelvan a Chile de inmediato, citan el ejemplo de la India, donde la gran mayoría de los estudiantes indios se quedan en Estados Unidos unos 10 años y regresan a su país con un bagaje de conocimientos impresionante, mucho más creativos, y con más contactos internacionales. El 65% del financiamiento de la Universidad de Chile proviene de la venta de servicios y 25% proveniente de los aranceles que pagan los estudiantes. La ayuda financiera estatal solo cubre el 14%. Los costos en las universidades privadas son altos, oscilan entre los $3.200 por año para humanidades, hasta unos $6.900 para medicina. Un 30% de los estudiantes chilenos de universidades públicas y privadas tienen becas completas del gobierno. El restante 70% tiene acceso a créditos estudiantiles de bajo costo, 2% anual, que deben pagar tras graduarse y conseguir empleo. La Universidad de Chile tiene muchos más estudiantes de ingeniería que de psicología, filosofía o sociología. Admite un cupo de 600 estudiantes por año en ingeniería, 50 en psicología, 50 en filosofía y 40 en sociología. Cuando el estudiante sabe que al graduarse tendrá que pagar los costos de su educación universitaria, tiende a elegir carreras que ofrezcan más garantías de empleo y mejores sueldos. Todas las carreras tienen un límite de tiempo. Por reglamento no pueden tener estudiantes eternos. Si el estudiante pasa de 6 años y no se gradúa, aunque rinda materias, no puede permanecer en la universidad. El Estado considera que no se puede usar dinero de los contribuyentes para pagar por estudiantes que no estudian. El fenómeno más destacado de la educación superior chilena en las últimas décadas ha sido el auge de las universidades privadas. De las 58 universidades chilenas, 42 son privadas, y 36 de ellas fueron creadas en las 3 últimas décadas. La proliferación de universidades privadas fue lo que ayudó a masificar la educación superior. La Universidad del Desarrollo.
Presidida por Hernán Bucci, es una de las favoritas de la clase empresarial chilena. Ofrece a sus alumnos la opción de cursar asignaturas de ingeniería comercial y economía en inglés, e instauró un sistema en su escuela de negocios por el cual todos los estudiantes deben pasar un día por semana trabajando en una empresa, reportando a un gerente de la misma. La universidad fue fundada en 1990 y en 2008 ya tenía 10.500 alumnos. Ofrece principalmente un estrecho contacto con el mundo empresarial. Los estudiantes de tercer y cuarto año pasan un día entero por semana en una empresa, con tutor. En 1976, Chile había creado una institución privada sin fines de lucro financiada principalmente por el Estado, la Fundación Chile, que muy pronto se convirtió en el motor de exitosas industrias de exportación de salmón, vinos, fresas, madera y varias tecnologías de punta en el país. En 1980, la Fundación Chile llevó a varios empresarios a Noruega, y luego a Escocia, donde vieron por primera vez la cría de salmones en jaulas. La fundación creó nuevas empresas salmoneras que cubrían toda la cadena productiva de la industria, desde la producción de huevos de salmón hasta la elaboración de salmón ahumado. En pocos años Chile había pasado de exportar prácticamente nada a vender un total de 2.300 millones de dólares anuales en salmón y trucha al resto del mundo, surtiendo el 38% del mercado mundial de salmón en 2008 y convirtiéndose, junto con Noruega, en el mayor exportador de salmón del mundo. En el año 2000 Ricardo Lagos hizo una gira por Silicon Valley, en California, y Seattle, acompañado por unos 100 empresarios. Visitaron laboratorios de las principales empresas de tecnología de la información de EU, y vieron que Chile necesitaba una buena infraestructura de redes de Internet y potenciar la investigación y el desarrollo de nuevos productos. La Fundación País Digital, una empresa privada sin ánimo de lucro, está piloteando una prueba para ver si a Chile le convendría adquirir el programa Una computadora para cada niño desarrollado por Nicholas Negroponte. Se creó un Consejo Nacional de Innovación, copiado de Finlandia, para tratar de establecer una estrategia de innovación que le permita a Chile reducir su dependencia de las materias primas y convertirse en una economía basada en la innovación e incentivar a las empresas a vincularse a las universidades y sacar al mercado productos de mayor valor agregado. Se comenzó por identificar 8 sectores productivos prioritarios en los que Chile podía aspirar a tener ventajas competitivas mediante la innovación: agricultura, turismo, minería del cobre, servicios de tecnología de la información, alimentos procesados, fruticultura, avicultura y servicios financieros. Se creó un esquema de apoyo estatal al capital de riesgo, copiado de Israel, por el cual si un empresario pone $1 para un proyecto de innovación con buenas posibilidades de éxito comercial, el Estado aporta $3. En 2007 aprobó una ley de crédito tributario de promoción a la investigación y el desarrollo empresarial, por la cual si un empresario invierte en un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico, puede ir a una universidad, y el Estado le financia mediante créditos impositivos 50% de lo que paga para esa investigación universitaria. La meta de gobierno de Piñera es que Chile pase a formar parte del primer mundo en 2018. Para alcanzar ese objetivo deben aumentar su ingreso per cápita de $14.400 anuales en 2010 a $24.000 anuales en 2018. Es decir, crecer 6% cada año. Se propone duplicar la subvención estatal por alumno, para ofrecer más y mejores profesores y mejorar la formación de estos premiando a los más calificados. Brasil: el 10% de la población es analfabeta. 44% de los jóvenes de 19 años terminan la secundaria, y el 12% va a la universidad. En el examen PISA Brasil está en el puesto 53 de 57 países. Pero en Brasil se ha creado una concurrencia de voluntades del sector público y privado en donde todos están involucrados en mejorar la educación. Se ha creado una alianza llamada Todos por la Educación, liderada por empresarios, con participación del sector público, que ha decidido que la educación es demasiado importante. Este movimiento se fundó en septiembre de 2006. Contrataron a un experto de Harvard para que les ayudara a estudiar el problema, y luego salieron a hablarlo con todo el mundo. Al poco tiempo tenían 70 empresas privadas colaborando. Se fijaron 5 objetivos para ser logrados en 2022. Que todos los niños de 4 a 17 años estén en la escuela, que todo niño de 8 años sepa leer y escribir, que todo alumno aprenda lo que sea apropiado para su edad, según estándares internacionales como el examen PISA, que todos los alumnos terminen la enseñanza básica y media. Que la inversión en educación básica sea garantizada por el Estado.
La sociedad entera se ha movilizado para fijar metas educativas, monitorearlas y dar a conocer los resultados de las pruebas de desempeño de cada escuela del país. Lula da Silva vaticinó que su país podría convertirse en la tercera potencia económica mundial, y era necesario mejorar definitivamente la calidad de la enseñanza. Lula agregó: lo que importa en el siglo XXI es exportar conocimiento, inteligencia. Brasil está por delante de los países latinoamericanos en ciencia y tecnología, gracias a que tiene centros de educación superior que producen la mayor cantidad de doctorados y publicaciones científicas de Latinoamérica. Sin embargo, la educación primaria y secundaria está muy por detrás de la media mundial. Las universidades estatales en Brasil son gratuitas y muy exigentes a la hora de admitir a sus estudiantes, más difíciles que las privadas. Embraer, la gigantesca empresa aeroespacial brasileña que se ha convertido en líder mundial en la producción de aviones medianos. Tiene 17.000 empleados y ventas de unos 3.800 millones de dólares anuales. Era una empresa estatal que perdía millones de dólares anuales antes de su privatización. Brasil es pionero mundial en el uso del etanol como sustituto de la gasolina. Los subsidios escolares. Plan Bolsa Escuela. Las familias pobres con hijos de 6 a 15 años que asisten regularmente a la escuela reciben un subsidio de $12 por mes por niño, hasta un máximo de 3 niños, lo que puede significar un ingreso adicional de hasta $36 mensuales por familia. El problema es que muy pocas de las becas son monitoreadas eficazmente. Los problemas educativos en Brasil son enormes y más complejos que en algunos de sus países vecinos por la enorme descentralización de su sistema educativo. Lo que Brasil tiene para enseñar es haber convertido la educación en una causa de todos. Argentina en educación se distingue por tener uno de los pasados más gloriosos y uno de los presentes más penosos. Hoy sus gigantescas universidades públicas difícilmente podrían estar más alejadas del mercado laboral, de la investigación productiva y de la economía global. La UBA, a pesar de ser una de las universidades más grandes de Latinoamérica, con 321.000 estudiantes, y de tener un plantel de profesores y estudiantes de un nivel intelectual alto, está abajo en los rankings internacionales de las mejores universidades. Y ellos, en lugar de buscar la raíz del problema, prefieren culpar a los rankings. La UBA no registra patentes. Entre las causas están: las universidades argentinas no tienen cultura de investigación aplicada, ni mecanismos eficientes para inventar productos comercializables. Además, se destina una gran parte de los recursos que da el Estado, unos $400 millones por año, a carreras que no son muy productivas para sus estudiantes, profesores o investigadores. En un país que necesita ingenieros, agrónomos y geólogos para desarrollar sus industrias, las universidades estatales están produciendo principalmente psicólogos, sociólogos y graduados en humanidades. Argentina es el país que tiene la mayor cantidad de psicólogos per cápita del mundo. Tiene 145 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Se gradúan por año 1.500 psicólogos y apenas 500 ingenieros. Muy pocos jóvenes estudian ciencias de la computación. La gente le tiene mucho miedo a lo que son las ciencias exactas, las matemáticas. Son más fáciles otras carreras como literatura, filosofía y abogacía. El tema es cómo convencer a nuestra sociedad de que hay otras oportunidades que no pasan por ser médico o abogado. El problema en primer lugar son las escuelas secundarias. Son tan malas que obviamente a nadie le puede gustar la matemática. El segundo problema es la escuela primaria. En un país en que hay maestros que ganan menos que los barrenderos, los profesores deben correr de un trabajo a otro, y no tienen ni tiempo ni energías para capacitarse. La mayoría de estudiantes de las universidades argentinas son jóvenes que deambulan por las aulas, pero nunca se gradúan. Las grandes universidades argentinas no tienen examen de ingreso. Los jóvenes pueden ingresar en cualquier carrera y esto transforma a la universidad en una playa de estacionamiento donde los jóvenes se anotan en una carrera y después ven qué hacen. Todos los años se admiten alrededor de 272.100 estudiantes y se gradúan unos 63.000. El inglés no es una materia obligatoria, ni siquiera en las facultades de ciencias económicas. Hay resistencia a las evaluaciones externas, bajo el argumento de la autonomía universitaria. Mientras que Chile otorga 6.500 becas de posgrado en el exterior por año, Argentina solo 60 becas. Los estudiantes tampoco pueden recibir instrucción de universidades extranjeras en su país, porque Argentina pone todo tipo de trabas para que universidades extranjeras puedan establecerse y otorgar títulos en el país.
Introducir cualquier cambio es tremendamente difícil. Gran parte de los avances en el campo educativo, científico y técnico de Argentina están ocurriendo por fuera de la órbita del gobierno. Por ejemplo, el impulso a la tecnología digital dado por la provincia de San Luis, una localidad con apenas el 1% de la población total del país. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires afirmó haber conectado todas las escuelas de la ciudad a Internet, y anunció la compra de 180.000 computadoras de laptop para niños de la escuela primaria, y unas 20.000 para los maestros. En Argentina, la innovación se está dando principalmente en el sector privado. Por ejemplo, un emprendedor argentino que había hecho una maestría en administración de empresas en Harvard dice que su empresa de Internet Talks, con sede en Buenos Aires, opera 40 idiomas en 80 países, y que desde la capital argentina da servicios al cliente en ruso, polaco, filipino, francés y que pronto lo harán en rumano y húngaro. Otro caso es del de Mercado Libre, empresa pública cotizada en Wall Street, cuyo valor de mercado es de $1.050 millones, con 43 millones de usuarios registrados en países latinoamericanos. Los argentinos se destacan por su creatividad, pero la creatividad por sí sola no alcanza. Uruguay y Perú. Una computadora para cada niño. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez anunció que para fines de 2009 todos los niños y todos los maestros de las escuelas públicas de su país tendrían una computadora. El proyecto se denominó Proyecto Ceibal, era una idea del Laboratorio de Medios del Massachusetts Institute of Technology, MIT, cuyo director, Nicholas Negroponte, estaba revolucionando la educación en todo el mundo. Los maestros pusieron al principio el grito en el cielo, pero al ver la alegría de los niños y recibir la promesa de que el cambio no iba a ser drástico, decidieron apoyarlo. Una de las principales críticas es que el gobierno uruguayo invirtió casi la totalidad del presupuesto del plan en comprar máquinas, en lugar de invertir en la capacitación de los docentes. Otra es que se pidió a los maestros comenzar a enseñar con las computadoras sin cambiar los planes docentes y sin darles incentivos para que enseñen con las computadoras. Muchos maestros se sienten avasallados por las búsquedas e inquietudes de los niños con la Solp Show. Hubo preocupación además por el impacto cultural negativo y hasta peligroso que podría traer la avalancha de computadores, entre ellas el ingreso a material pornográfico a los niños, pero para esto el programa tiene filtros que lo hacen seguro. En Perú, el gobierno de Alan García, viendo lo que estaba sucediendo en Uruguay, no se quiso quedar atrás. En octubre de 2007 García anunció la creación de un fondo especial de $6,5 millones para comprar las primeras 44.000 computadoras escolares en un futuro próximo, además de becas de $150 a los maestros, para ayudarlos a comprar sus propios equipos. Al principio se distribuyeron en los pueblos más humildes, aunque al principio solo 3% de las computadoras escolares distribuidas podían usar Internet, porque los pueblos en que se entregaban no tenían acceso a servidor, las máquinas que se entregaban venían con programas escolares escogidos, que ayudarían enormemente a democratizar la educación. Para 2010, Perú ya había destinado casi $100 millones para la compra de 595.000 laptops, que aunque superaban el número de Uruguay aún no cubren la totalidad de los 3 millones de niños de primaria en Perú. Todos los inconvenientes que pueden haberse generado se han ido superando y los programas iniciados en Uruguay y Perú tienen un gran mérito. Ha sido un shock positivo al sistema, porque rompieron la inercia educativa y derrumbaron del mito de que en nuestros países no se puede hacer nada nuevo en materia educativa, ya sea por los sindicatos de maestros, la idiosincrasia nacional o los vaivenes políticos. México, el reino de la maestra. En este país el magisterio está controlado por un sindicato todopoderoso con 1,7 millones de afiliados. La presidenta vitalicia del sindicato, Elba Ester Gordillo, controla un presupuesto que podría alcanzar a $4.700 millones anuales. Sirve para pagar un ejército de hasta 10.000 funcionarios sindicales que figuran en la nómina estatal como maestros, pero que jamás pisan un aula. Tienen su propio partido político, con 12 diputados y 2 senadoras. La afiliación es automática, apenas es nombrado en su cargo, o lo compra, o lo hereda, apenas empieza a dar clase no puede ser despedido. Si un maestro es escandalosamente malo, el sindicato negocia su traslado a otra escuela. En 2008 se hizo por primera vez un examen a 81.000 docentes y el resultado fue que casi el 70% no lo aprobó. En algunos estados los días efectivos de clase no llegan a 160.
En las pruebas PISA los estudiantes mexicanos están en los últimos puestos. El 40% no termina el bachillerato, el primer motivo de deserción: la escuela no les gusta, no les interesa, no le ven ninguna utilidad. El bachillerato en México tiene el doble de estudiantes que las universidades, sin embargo cuenta con menos de la mitad del presupuesto de estas. La educación superior tiene un presupuesto de unos 6.000 millones de dólares para casi 2 millones de alumnos, el bachillerato cuenta unos 2.600 millones para casi 4 millones de estudiantes. El gran proyecto de México para modernizar la educación ha sido Enciclomedia, un programa de educación visual de 2.000 millones de dólares lanzado por el gobierno de Vicente Fox. El plan consistía en dotar de pizarras electrónicas interactivas a todas las aulas del país e ingresar a todos los estudiantes a la era digital desde muy temprana edad. La pizarra electrónica reproduce la página del libro que el estudiante tiene en su pupitre y le permite al profesor o a los estudiantes seleccionar palabras clave en la pizarra y ver un vídeo que ilustra el texto. El programa fue puesto en práctica en las 150.000 aulas de quinto y sexto grado. La segunda etapa del plan debía comenzar en 2007 con la instalación en 42.000 secundarias. Sin embargo, en el nuevo gobierno de Calderón se decidió suspender la expansión del programa tras varias denuncias periodísticas sobre irregularidades en los contratos y críticas de que se trataba de un gasto injustificado. Además, faltó capacitación a los maestros. Ahora que los maestros están más capacitados, la mayoría de equipos se han deteriorado. Según estudios, el sistema es bueno, pero para la educación primaria, aconsejan que para la secundaria es mejor una computadora por alumno. El porcentaje de mexicanos que entran a la universidad es mínimo, apenas 24 o 25%, en comparación con Corea del Sur 93% y Chile 47%. La UNAM, universidad estatal de casi 300.000 alumnos y 34.000 profesores, ocupa los últimos puestos en los rankings de las 200 mejores universidades del mundo. Solo tiene convenios de posgrados con 8 universidades extranjeras, ninguna de EU. El aislamiento internacional se traduce en un pobrísimo desempeño en investigación y desarrollo de nuevas patentes comerciales, una de las grandes fuentes de ingresos de las mejores universidades del mundo y el motor económico de varios países. Ahora se creó un departamento de coordinación de innovación y desarrollo, dedicado exclusivamente a aumentar el número de patentes que puedan tener salida comercial. El problema era que los académicos de la UNAM ven el desarrollo comercial como algo ajeno, indigno de su condición de intelectuales. La gran mayoría de las 15.000 patentes por año en México son solicitadas por empresas o particulares extranjeros. Las pocas solicitudes mexicanas corresponden en su mayoría al Tecnológico de Monterrey. Hay un casi total divorcio entre la universidad estatal y la empresa privada. La UNAM tiene un presupuesto anual de 1.500 millones de dólares para 300.000 alumnos, mientras que Harvard tienen uno de 3.500 para menos de 20.000 alumnos. El 50% del presupuesto anual de la UNAM beneficia a estudiantes pertenecientes al 20% más rico de la población. Solo el 1% del presupuesto beneficia al 20% más pobre. La única vía realista para sacar al país de la mediocridad educativa será mediante un movimiento de la sociedad civil que presione al sindicato a realizar más reformas y a implementarlas. México necesita un movimiento conjunto de empresarios, medios de prensa, artistas y deportistas, semejante a los de Brasil e Israel. Venezuela y Colombia. Colombia presenta unas 68 solicitudes de patentes internacionales anuales. Tiene una inversión insuficiente pero sostenida. Triplicó el número de solicitudes de patentes internacionales entre 2005 y 2009. Este país comenzó tarde su proceso de inversión estatal en innovación y lo descuidó en la década de los 90, pero en los últimos años se dedicó a recuperar el tiempo perdido. El gobierno aumentó su presupuesto para la investigación de 150 millones de dólares en 2002 a 550 en 2009. Se incrementaron los fondos de becas para doctorados, que pasaron de 100 por año a comienzos de la década pasada a 500 en 2010, de las cuales 200 son para estudios en el exterior. Si bien estas cifras son bajas, se está apretando la marcha. Se ha venido concentrando esfuerzos en aumentar la cobertura escolar y universitaria e introduciendo medidas para mejorar la calidad educativa. La educación primaria se universalizó, se ha aumentado el número de estudiantes secundarios. A nivel de escuela primaria se ha ampliado la participación del país en los exámenes internacionales de estudiantes y se inició un sistema de estímulos económicos para los maestros que obtengan las mejores evaluaciones.
A nivel universitario se ha estimulado un sistema de acreditación para fomentar una competencia por excelencia entre las alrededor de 200 universidades. Colombia se lanzó a competir en la carrera internacional por la calidad educativa, a sabiendas de que está arrancando de muy atrás. Ahora el nuevo gobierno del presidente Santos buscará impulsar la formación técnica, iniciando desde los 2 últimos años del bachillerato. Además propone imponer el bilingüismo desde la primaria y dotar a las escuelas con un computador por cada pupitre. Venezuela, con una capacidad de inversión en investigación mucho mayor, por su bonanza petrolera, apenas presenta 2 solicitudes de patentes internacionales. Desde que Chávez llegó al poder en 1999, su política en materia educativa se centró en aumentar el número de estudiantes a costa de un rápido deterioro de la calidad educativa, la investigación y la innovación. Ha creado 2 nuevas universidades, la Universidad Bolivariana de Venezuela UF y la Universidad de las Fuerzas Armadas UNEFA, las cuales ya tienen más de 334.000 estudiantes, pero estas no tienen requerimientos académicos mínimos, ni exámenes de ingreso, muchas de las carreras son de 2 años de duración. Son fábricas de funcionarios públicos. En ellas prácticamente no existen los investigadores. La UF, universidad más antigua de Venezuela, tiene a su cargo el 70% de la investigación que se realiza en ese país. Sin embargo, a raíz de su oposición al gobierno en busca de defender su autonomía, ha visto reducidos sus ingresos. El gobierno ha venido bloqueando prácticamente todos los fondos para investigación. El gobierno muestra cifras en educación como un gran logro de la revolución, pero ellas dejan muchas dudas, pues las del Ministerio de Educación contradice lo que dicen los funcionarios del gobierno. Además, Venezuela no se presenta a ninguno de los exámenes de evaluación internacionales, por lo cual es difícil ver la realidad. Las 12 claves del progreso 1. Miremos hacia adelante 2. Hagamos la educación una tarea de todos. 3. Inventemos un PIB educativo. 4. Invirtamos en educación preescolar 5. Concentrémonos en formar buenos maestros 6. Démosles estatus social a los docentes 7. Ofrezcamos incentivos salariales 8. Hagamos pactos nacionales 9. Forjemos una cultura familiar de la educación 10. Rompamos el aislamiento educativo 11. Atraigamos inversión de alta tecnología 12. Formemos educación internacional. Abajo la complacencia, arriba la paranoia.